Friedrich Nietzsche, ¿no? Es decir, nos toca ahora hablar de un ejemplo de moral de liberación de las pasiones. Y no podemos dejar de tener en cuenta este gran filósofo alemán, cuyas obras son de lo más atractivo que he leído, ¿no? Es decir, su forma de escribir, su prosa, su agudez, ¿no? Intelectual y sobre todo decir la contundencia con que hace sus afirmaciones. Pero ahora nos vamos a concentrar fundamentalmente en algunas características de su pensamiento que lo ligan directamente a Kant, ¿no? Es decir, su adversario, podríamos decir, pero que de alguna manera muestran cómo la ética nietzscheana es en el fondo una reacción a la moral kantiana. Leer a Nietzsche y entenderlo supone ver que mira toda la historia de la filosofía desde el tamiz, es decir, o a través de el pensamiento de Immanuel Kant, para criticarlo y para oponerse a ello. Hay en una obra de él, ¿no? Es decir, que se llama El ocaso de los ídolos, hay una historia de la filosofía resumida en una página que es fantástica, ¿no? Él dice que la filosofía comienza con Heráclito y allí termina y empieza a corromperse, porque Heráclito es un gran filósofo, el símbolo de lo dionisíaco, del cambio, del devenir, de las pasiones, que empieza a ser corrompido gracias a Sócrates, que era feo, ¿no? Y alguien feo no puede sino tener un alma corrupta, dice Nietzsche, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, la fealdad de Sócrates manifiesta la fealdad de su alma, y la fealdad de su alma está justamente en predicar la virtud, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtud es represión, es control, es lo apolíneo, lo racional, frente a lo dionisíaco, que es lo instintivo, ¿no? Lo pasional. Y Sócrates de alguna manera empieza a corromper la filosofía, por eso bien condenado a muerte que estuvo, ¿no? Por corromper a los jóvenes enseñándoles la virtud. Pero alguien peor de Sócrates fue Platón, porque Platón puso esa virtud no en la polis, no en Atenas, sino en el más allá, en el mundo de las ideas. Con lo cual no solamente nos controla, nos reprime, según el pensamiento de Nietzsche, sino que nos eleva la salvación, la felicidad fuera de esta vida. Es un atentado contra la vida. Pero por lo menos Platón dice, dirá Nietzsche, que esto es para unos pocos, para los filósofos. Todavía hay cierto dejo de soberbia positiva, según Nietzsche, pero hay alguien peor que Sócrates y Platón juntos: Cristo. El cristianismo, es decir, vino a destruir los valores de la vida, que son la fuerza, el poder, la lucha, para hablar de la debilidad, la enfermedad, es decir, la humildad. Y el cristianismo, en el fondo, es el gran inversor de valores, ¿no? El cristiano es el perfecto castrado, ¿no? Es decir, que esto lo plantea justamente en El Anticristo, ¿no? Una obra que hay que leerla desde el pensamiento de Kant, ¿no? Que el cristianismo nos viene a decir que en el Sermón del Monte, es decir, que justamente son bienaventurados todos aquellos que la vida ha descartado, ¿no? Y que deberían ser eliminados. No nos olvidemos que él, en Más allá del bien y el mal, dice, definición del amor al prójimo: a los débiles y a los pobres habría que ayudarlos a perecer, ¿no? A débiles y enfermos habría que ayudarlos a perecer, porque en el fondo la vida es fuerza, la vida es poder, y el cristianismo viene justamente a resaltar todo lo contrario a la vida. Ahora hay alguien peor todavía que Cristo, y ese es Immanuel Kant. Esa araña imbécil de entrañas judeo-cristianas, ¿no? Es la forma en que lo define él, ¿no? Hijo de pastor protestante, dice, ese hombre que en el fondo tejió una gran red, por eso araña imbécil, y se volvió idiota, ¿no? En el sentido más terrible y duro de esa palabra, ¿no? Deficiente, ¿no? Es decir, mentalmente hablando. ¿Por qué? Porque en el fondo, dice, no solamente nos obliga a reprimirnos, como lo haría Platón o como lo haría el cristianismo, sino que lo hace solo por deber, ni siquiera por el premio, ¿no? Por deber. Porque aun cuando pensemos que Dios nos va a remunerar, en el fondo, si lo hacemos por eso, sonamos, ¿no? Lo tenemos que hacer por deber. Frente a esto hay una reacción muy fuerte de Nietzsche, ¿no? Frente a la virtud de tipo kantiano, moralista, opone la virtud entendido de pasión, fuerza. Su filosofía es el vitalismo, ¿no? Una defensa de la vida, y él plantea el nihilismo. Pero el nihilismo no es simplemente que venimos de la nada y vamos hacia la nada, también lo afirma, sino que hay que reinvertir los valores, dar vuelta a todos estos valores y poner por encima el valor de la vida. Y la vida se expresa fundamentalmente en la voluntad de poder, en la voluntad de dominio. Por eso la llegada del superhombre, un hombre que vive según sus instintos, un hombre que libera sus instintos, que no está atado a esas normas.
Este pensamiento de Nietzsche, insisto, ¿no?, tiene constantemente como correlato a Kant. En esa historia de la filosofía, es decir, que yo les contaba, dice luego, canta el gallo del positivismo, y con esto de alguna manera nos empezamos a despertar. Y se pone rojo de vergüenza Platón, dice, se arma una gran batahola y incipit Zaratustra. Empieza a aparecer su personaje, ¿no? Es decir, de Así habló Zaratustra, su obra más grande, es decir, que de alguna manera representa a este superhombre. Nietzsche, frente al racionalismo, dice tenemos que ser irracionales. Frente al moralismo tenemos que ser inmorales, ¿no? Romper contra toda esta norma y dejar por delante solamente la voluntad de poder. El filósofo que decretó la muerte de Dios, ¿no?, aquel que dijo Dios ha muerto, aquel que se presentó en el mercado con una lámpara encendida diciendo busco a Dios, y cuando los positivistas, los marxistas o socialistas utópicos franceses lo miraron como diciendo sí, ya sabemos que no hay Dios, ¿qué problema hay? Él bajó la lámpara y dijo Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, 1890, pero tenemos que asumir las consecuencias. Si no hay un Dios, estamos solos. Si no hay un Dios, venimos de la nada y vamos hacia la nada. Si no hay un Dios, erramos sobre una nada infinita. Si no hay un Dios, solo queda el más fuerte. Nietzsche era un fuerte crítico de todos aquellos que querían matar a Dios y sacar la religión como si nada hubiera pasado y seguir hablando de democracia, de tolerancia, de justicia social, de derechos humanos. Si sacamos la piedra angular, dice Nietzsche, y en eso coincido plenamente, todo se cae. Si sacamos un Dios, toda esta estructura se cae y ¿qué queda? Que venza el más fuerte. Este planteo de Nietzsche de 1890 no fue entendido en su tiempo, por eso él dice, el loco dice en el mercado, esto es la galla ciencia, soy un profeta que he llegado al mundo antes de tiempo, pero las generaciones que nazcan después de mí pertenecerán a una especie superior de hombre. 40 años después gobernaba Alemania Adolf Hitler. No es que Hitler sea seguidor de Nietzsche ni que Nietzsche hubiera sido nazi, seguramente de ninguna manera. Sin embargo, fíjense cómo de alguna manera en Hitler tanto Kant como Nietzsche abrevan y conforman un pensamiento, por un lado del deber por el deber y por otro lado de la pasión, del instinto y de la voluntad de poder que se impone en el Tercer Reich y con todas las consecuencias que eso trajo para Occidente, ¿no? Fíjense cómo de alguna manera, es decir, todavía hoy, en el siglo XXI, seguimos pivoteando dentro de estas morales de represión, de control y estas morales de liberación, ambas de una raíz inmanentista, no hay nada fuera de este mundo, no hay nada fuera de esta historia, y profundamente, es decir, voluntaristas y autónomas. Hoy hemos llegado, incluso con la ideología de género, a plantear que el hombre es lo que se percibe. Por lo tanto, ya no hay ningún límite. No hay un límite que ponga Dios, no hay un límite que ponga el deber a priori de Kant, no hay ni siquiera un límite de llamarme superhombre, porque ya ni siquiera soy hombre. Soy lo que yo me hago a mí mismo, y puedo sentirme animal, planta o lo que fuera, y todo da igual. Es complicado, realmente complicado al punto que hemos llegado, lo cual no significa que no podamos llegar más abajo todavía, ni que tampoco significa que tengamos que perder la esperanza, ¿no? Quizás el tomar conciencia de que no podemos, decía Francisco unos días atrás, sentirnos sanos en un mundo enfermo, nos permita, incluso a través de lo terrible de una pandemia como la que estamos viviendo en este año 2020, es decir, tomar conciencia de que algo mejor tenemos que hacer, podemos hacer, y que el hombre tiene una naturaleza y una dignidad que le permite en el obrar buscar el bien, la verdad y la belleza y salir de esta oscuridad. No podemos perder la esperanza, solos no podemos, pero no estamos solos, tenemos a Dios de nuestro lado, Él nos ayuda. Ojalá todos estos errores del pasado y estas posturas de reacción y de extremos nos ayuden a pensar un futuro distinto, un mundo mucho más humano, un mundo mucho más justo, donde justamente las pandemias y las catástrofes globalizadas nos permitan no caer bajo la hegemonía de un poder dictatorial universal, sería ya casi el anticipo del final, ¿no? Es decir, sino que en aras de la seguridad nos reprima, sino en el diálogo desde cada nación, desde lo propio, entre todas las civilizaciones, entre todas las culturas, para tratar de hacer este mundo más justo, más humano, más acorde a la dignidad de su creador. Sabemos que el trigo y la cizaña no desaparecerán de la faz de la tierra hasta el fin de los tiempos, esperamos la segunda venida de nuestro Redentor, pero tenemos la obligación de trabajar aquí en la tierra para que haya más justicia, para que haya más amor, para que haya más paz y solidaridad. Muchísimas gracias por la atención. Así cierro de alguna manera este grupo de videos que tienen que ver con ética y sus fundamentos.